Les saludo en el nombre del grupo 32 del Seminario Bíblico Elim, ciclo 8, conformado por Jessica Tábara, Warner Raigada, Sócrates Purisaca, Miguel Chan y Salomón Chishipe, para presentar la introducción del ensayo sobre conceptos de administración y la administración de la Iglesia, del curso de Administración y Gestión Eclesiástica. Tenemos que tener en cuenta la administración o los conceptos de administración porque es de mucha importancia para nosotros que trabajamos en la obra del Señor, ya que esos conceptos unidos a los principios de la Biblia, pues no van a ser de mucha importancia. Por eso vemos en la Biblia encontramos ejemplos de hombres a quienes Dios usó de una manera muy maravillosa y fueron de gran bendición en el lugar donde les tocó trabajar. Y fueron capacitados por el Señor y fueron usados por Él en lugares muy importantes dentro de la sociedad. Estamos que la iglesia también tiene digamos, ese trabajo de brillar en la sociedad también para gloria de Dios. Vemos en la vida de este hombre llamado Moisés cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo envió para libertar a un pueblo de la esclavitud y así guiarlos para introducirlos a una tierra de bendición. Y durante su ministerio, durante el liderazgo de este hombre, vemos que él lo hizo con mucho temor, ¿no? Siempre corrigiendo las faltas, el pecado, siempre exhortando, siempre llamando la atención para que todo se haga como a Dios le agrada. Y siempre, ¿no? Este hombre, cada vez que se presentaba una situación, acudía a Dios para recibir el consejo, para recibir la palabra, y eso impartir al pueblo y decirlos al pueblo cuando hacían algo incorrecto. Él estaba ahí para corregirlo, también aconsejando, amonestando, ¿no? Como dice la palabra, con paciencia, ¿no? Y este hombre, ¿no? Lleno de humildad, sencillez, mansedumbre, y también podemos ver también la sujeción de este hombre a Dios y de mantener a este pueblo agradando a Dios. En conclusión, durante el liderazgo de este hombre podemos ver la preocupación del profeta llamado Moisés para que el pueblo se conduzca como a Dios le agrada. El celo de este hombre de hacer las cosas que a Dios le agrada y de hacer las cosas que Dios nos pide. Uno de los requisitos para ser un buen administrador de la iglesia es estar capacitado, tomando como base valores morales y espirituales establecidos por Dios. Y esta es una de las características más notorias en la vida de Samuel. Y esto se vio desde el principio, cuando vivió en el templo, viendo la corrupción de los hijos de Eli. Sin embargo, a pesar de todo lo que vio, escuchó y observó, él no se contaminó, sino que se guardó para Dios. Otro principio importante es darle la prioridad a Dios y pedir que nos ayude y hacerle partícipe dentro de la labor de administración. Esto es fundamental. Y esto también se refleja en la vida de Samuel, dado que él hacía lo que Dios le pedía. El buen administrador no confía en sus fuerzas o capacidades, sino que puede enfrentar grandes retos llenos de fe y valor, sabiendo que Dios está a su lado y le puede ayudar. Esto también se ve en Samuel. Él lleva al pueblo a enfrentar a los enemigos confiando en Dios, pidiendo la ayuda de Dios. Samuel servía a sus hermanos y nunca se aprovechó de ellos. En su discurso frente a todo el pueblo, él pide que atestiguen si es que ha cometido soborno, ha calumniado, agraviado o ha tomado algo de alguien, y todo el pueblo reconoce su integridad. Respecto al estilo de liderazgo que usó Samuel, podríamos decir que fue transformacional, pues con su ejemplo inspiró a los demás a ser fieles a Dios y a llevar una vida recta. También podríamos decir que de alguna manera el gobierno que ejerció Samuel fue episcopal, porque él actuó como supervisor y obispo de todo el pueblo. Él no fue elegido por votos, sino fue nombrado por Dios. Dios lo bendiga a todos. Continuando con las exposiciones, voy a poner sobre el liderazgo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre que Dios lo usó para administrar la iglesia de Jerusalén en ese tiempo. Había un problema en la iglesia de Jerusalén. En el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 28 al 30, nos habla sobre este problema. Y entonces buscaron la dirección del Espíritu Santo, el consenso con los hermanos y apóstoles, y llegaron a una respuesta, a un acuerdo, la cual está escrita en el libro de los Hechos, mencionado anteriormente. Dice, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que ahí se toma una decisión en un problema que había como administrador de la iglesia, pero toma una buena decisión de una forma sabia y democrática, llegan a un acuerdo. Estos principios también se aplican a la iglesia actual. Siendo el líder debe ser guiado por el Espíritu Santo y siendo un líder dependiente de Dios y aplicando un liderazgo democrático al pedir la opinión de los demás. Proverbios dice 15:22, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y ahí tendremos una victoria, tendremos el respaldo de Dios y una bendición grande vendrá. En conclusión, estos modelos bíblicos nos proporcionan un marco sólido para la gestión efectiva de las iglesias en la actualidad. Al seguir los ejemplos de líderes como Moisés, Samuel y el apóstol Pedro, podemos cultivar comunidades eclesiásticas que reflejen los valores de fidelidad, integridad y servicio a Dios y a los demás.